Buen día. Mi nombre es Heider Hernández y en representación del comité organizador del proyecto CODEP 2021, les doy la más cordial bienvenida al segundo Congreso Internacional en Evaluación y Dirección Ética de Proyectos Públicos y Sociales. Antes de entrar en materia con la conferencia del día de hoy, quisiéramos compartir con ustedes la siguiente frase de Robert Noyce. Si la ética es deficiente en los directivos, este comportamiento se verá reflejado en los otros niveles empresariales. Con esta frase presente damos inicio a la introducción de nuestro ponente del día de hoy, Carlos Alfonso Pérez Rodríguez. Es ingeniero en electrónica y comunicación por la Universidad Tecnológica de México. Es maestro de tecnologías de información y administración por el ITAM. Cuenta con la certificación como PMP y ha sido profesor de la carrera de Ingeniería en Electrónica y de Comunicaciones, así como de la maestría en Dirección de Proyectos en la UNITEC. También ha impartido clases en la licenciatura en Informática Administrativa en la UVM y del Diplomado en Administración de Proyectos en la UNAM. Actualmente labora en Pemex en la Subdirección de Tecnologías de la Información dentro de la Gerencia de Alineación y Seguimiento a la Estrategia de TI, como analista de proyectos de inversión para la subdirección. Recuerden que pueden compartir sus comentarios y en la sección correspondiente del chat en vivo de Facebook y YouTube. Sin más preámbulos, demos una calurosa bienvenida al maestro Carlos Alfonso Pérez Rodríguez con la conferencia Retos para las Oficinas de Proyectos Gubernamentales. Bienvenido. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación a este congreso. En esta ocasión vamos a platicar de cuáles son algunos de los retos que tienen las oficinas de proyectos gubernamentales en su implementación y en su operación. El objetivo es conocer las principales características de las oficinas de administración de proyectos y los diferentes alcances que pueden presentarse en su implementación. Para ello, hemos preparado esta agenda. Empezaremos con lo más sencillo, ¿por qué una oficina de administración de proyectos o PMO por sus siglas en inglés? ¿Qué es una oficina de administración de proyectos? Algunas de las dificultades en las definiciones que podemos tener en las PMOs. ¿Qué pueden hacer las PMOs? ¿Cuáles son sus dominios de trabajo? ¿Qué tipos de PMO pueden existir en las organizaciones? ¿Cómo podemos nosotros definir en qué nivel de madurez estamos cuando implementamos la estrategia de implementar una oficina de administración de proyectos? Después voy a hablar un poco de cómo hemos nosotros en Pemex, en el área de informática, de tecnologías de información, caminado a lo largo de esta fase de implementación de la PMO y posteriormente, platicaremos algunos de los retos a los que nos enfrentamos y los factores de éxito que creo yo que son fundamentales en la implementación de las PMOs. Finalmente, tendremos algunas conclusiones sobre este tema. Bueno, ¿por qué implementar una PMO? Bueno, implementamos una PMO como un proceso natural que siguen las empresas a implementar prácticas de administración de proyectos. Empezamos con la administración de proyectos, buscamos que nuestros proyectos que ejecutamos los podamos realizar en tiempo, en costo, alcance, buscamos que den la calidad que esperamos de ellos y empezamos a caminar como organizaciones en esta dinámica de la administración de proyectos. Pero una vez que empezamos con esta dinámica, resulta que no solo tenemos un proyecto, sino que la empresa tiene diferentes proyectos que en ocasiones se ejecutan de manera simultánea. Y entonces nos damos cuenta de que valdría la pena hacer un esfuerzo adicional, no solo para administrar el proyecto, sino para empezar a crear un portafolio de proyecto y empezar a gestionar este portafolio de proyecto. Y esto nos lleva como un paso natural a la búsqueda de crear una oficina de proyectos. Adicionalmente a eso, en esta cartera de proyectos, un trabajo fundamental de la oficina es que nosotros podamos garantizar que los proyectos que ejecutamos
estén alineados a los objetivos estratégicos de las organizaciones. Y esta tarea no pertenece al administrador de proyectos, sino a la oficina de proyectos. Y entonces empezamos a ver que vale la pena empezar a crecer de la administración de proyectos hacia la gestión y creación de un portafolio de proyectos a través de la oficina. También las empresas buscan obtener ventajas de las inversiones que hacen, de las inversiones en dinero, en recursos humanos, en personal capacitado, empiezan a construir sus activos de conocimiento y empiezan a generar prácticas y entonces buscan replicar estas prácticas y para ello consideran que la oficina de proyectos, la PMO, puede ayudarles, puede conjuntar todas estas inversiones intangibles y potenciarlas para el uso posterior en todos nuestros proyectos. Ahora, ¿qué es una PMO? ¿O para qué sirven estas PMOs? Bueno, las PMO son oficinas que buscan centralizar algunas responsabilidades de dirección y coordinación de proyectos. No en el proyecto, sino en todo este conjunto del portafolio de proyectos y de nuestra cartera de proyectos. Y nosotros les podemos ir asignando diferentes responsabilidades de acuerdo a la estrategia que quiere la organización, el objetivo que persigue la organización cuando implementa la oficina de proyectos y también dependiendo del nivel de madurez en el que se encuentra la organización, pero también dependiendo del nivel jerárquico donde ubiquemos la oficina de administración de proyectos. Entonces, vamos a asignarle responsabilidades para que nos ayuden a coordinar proyectos. Estas responsabilidades de administración de proyectos pueden ir en diferentes caminos, ¿no? Podemos ir desde la dirección de los proyectos. Ayúdame tú como administrador de proyectos a dirigir este proyecto y hacerlo exitoso, a que termine de manera exitosa. Podemos hacerlo desde la perspectiva de la selección de los proyectos, es decir, tengo 10 proyectos a los cuales puedo invertir. Ayúdame tu oficina de proyectos a escoger cuáles son los que se alinean mejor a la estrategia de la organización. O ayúdame tu PMO a seleccionar los proyectos más rentables. Y entonces podemos irles asignando diferentes tareas a estas PMOs para que nos ayuden en este proceso de administrar el portafolio. Y bueno, la PMO es una forma y una función y estructura específicas que nos permiten a nosotros satisfacer las necesidades de administración de proyectos de esta cartera de administración de proyectos. Entonces, estas PMOs buscan a nosotros ayudarnos en la implementación de la cartera de proyectos y buscan ayudarnos a ser más eficientes. Y para eso les podemos asignar diferentes niveles de autoridad. Pueden ser desde la toma de decisiones, de la selección de proyectos, como decíamos antes, pueden ser desde la elaboración de sugerencias para el administrador de proyectos. Oye, te recomiendo que uses esta práctica, te recomiendo que uses esta metodología, te recomiendo que uses estos formatos, y entonces el nivel de autoridad es diferente, así toman las decisiones claves, pero la organización se siente cómoda con esta orientación. Puede ser también desde el control de los recursos. Ok, yo tengo estos proyectos a desarrollar y también soy responsable de asignar los recursos humanos a esta ejecución y entonces puedo tener otro nivel de autoridad. Lo complicado de la oficina de proyectos es que no hay una receta única que nos diga todas las organizaciones necesitan llegar hasta este nivel en la implementación de la PMO. Cada organización irá definiendo cada uno de sus objetivos, irá definiendo cada una de sus estrategias y por lo tanto irá caminando en la búsqueda de implementar una oficina de proyectos que satisfaga estas necesidades que plantea.
Ahora bien, ¿qué dificultades entonces encontramos en la definición de estas PMOs? Bueno, pues las dificultades son inherentes a lo que acabamos de definir. Si tengo varias responsabilidades por resolver, las primeras preguntas son, ¿qué funciones le voy a dar a la oficina de proyectos en mi organización? ¿Va a ser directiva? ¿Va a ser de acompañamiento y de sugerencias? ¿Va a asignar los recursos? ¿Va a seleccionar los proyectos y va, por tanto, a aprobar los presupuestos y los programas de trabajo? ¿Qué funciones le voy a asignar a esta oficina de proyectos? Y en función de esas funciones, ¿en dónde la posiciono en esta estructura organizativa en la que va a vivir? Va a ser staff de la dirección, va a ser un grupo de apoyo operativo, va a ser un grupo de apoyo entre la alta dirección y la gerencia del proyecto. ¿Dónde pongo esta estructura organizacional de la oficina de proyectos? Y por lo tanto, ¿cuál es su nivel jerárquico dentro de la organización? ¿Qué responsabilidades tiene? Y qué alcance puede tener en esta empresa. Y entonces son preguntas que tenemos que resolver en cada organización cuando decidimos implementar estas oficinas de proyectos. Y derivadas de estas dificultades, pues también deriva a quién le va a rendir cuentas, que va muy de la mano con en qué nivel jerárquico va a estar y también de qué responsabilidad va a ser válida esta oficina de proyectos, ¿no? Por supuesto que nosotros podemos decidir que nuestra oficina de proyectos tome decisiones y asigne presupuestos y asigne personas y seleccione proyectos y tenga un alto nivel de autoridad, por supuesto, pero no es magia. Si voy a hacer que evolucione hasta allá, ¿cómo voy a ir implementando este camino? O a lo mejor decido que la evolución de mi oficina de proyectos es solamente una oficina de asesoramiento a mi grupo directivo y de intermediación entre el líder de proyecto y este grupo directivo. Y entonces, no necesito que evolucione a tomar todas las decisiones, ¿no? Y también, otra pregunta es si mi oficina de administración de proyectos va a tener un alcance empresarial o si es un alcance departamental. Y esta pregunta se vuelve importante de resolver, sobre todo cuando lo hacemos a nivel gubernamental. Como decían en la introducción, trabajo en Pemex. Pemex es una empresa muy grande, tiene inclusive diferentes empresas productivas o subsidiarias como parte de su estructura, y entonces pretender que la oficina de administración de proyectos abarque todos los proyectos de toda la organización y pase por los proyectos de refinación y pase por los proyectos de exploración y producción y pase por los proyectos de tecnologías de información y haga los proyectos de cultura organizacional, es, yo diría, ambicioso, absurdo inclusive, porque no tendremos esta capacidad de hacer una oficina de administración de proyectos de tamaño empresarial porque no tenemos esa capacidad de abrazar a todos estos proyectos. Y entonces, haría más sentido tener una oficina que se encargara de los proyectos de tecnologías de información, que se encargara de los proyectos de exploración y producción en la zona Marina Norte, que se encargara de los proyectos de configuración o reconfiguración de esta refinería en particular. Y entonces cobra sentido, tal vez, hacer una oficina departamental. Y lo mismo aplica para diferentes entidades de gobierno, ¿no? El gobierno es grande, está distribuido geográficamente y entonces no sé si valga la pena hacer un esfuerzo para hacerla en toda la secretaría.
Y esas son las preguntas que tenemos que resolver cuando nos lanzamos en esta empresa de definir o de implementar una oficina de administración de proyectos en nuestra organización gubernamental. Como decía yo, la oficina puede tener diferentes dominios de trabajo. Desde el más simple, que es la definición de estándares y metodologías y procesos, y entonces a lo mejor a nivel empresarial sí podemos hacer esta definición de los proyectos se administran con el estándar dictado por el PMI. Y vamos a seguir esta metodología. Y aquí están los formatos que nosotros podemos llenar o que necesitamos sean utilizados en estos proyectos para poderles dar seguimiento, para poderles dar herramientas que les permitan al administrador de proyectos hacer que su proyecto sea exitoso. Y entonces podemos decirle, usa este formato de acta constitutiva. Y lo crítico son estos puntos. Usa este proceso para administrar el proyecto. Y entonces tenemos un dominio de trabajo de estándares y metodologías. También podemos llegar a la gestión de resultados de proyectos y programas. Y entonces, no solo recomendar las metodologías, sino dar un seguimiento y una evaluación de el éxito que tienen los proyectos en mi organización. Entonces, podríamos pensar que a nivel institucional, sí tenemos un ente que evalúe el éxito de los proyectos y los programas, ¿no? E inclusive, no solo que evalúe si se ejecutaron eficientemente, sino que evalúe si una vez implementado ese proyecto, está dando los resultados que esperaba mi organización, está cumpliendo los objetivos que planteábamos. También, otro dominio de trabajo puede ser la gestión de la cartera, y definimos la cartera como este conjunto de proyectos que yo estoy ejecutando o que puedo ejecutar en un momento dado. Y entonces cuando gestiono la cartera de proyectos, selecciono, superviso estos proyectos en ejecución y selecciono de un conjunto de proyectos posibles aquellos que se alinean mejor a la estrategia de la organización. Y a estos proyectos que selecciono, pues les administro recursos para su ejecución. También, pero esto a lo mejor no lo puedo hacer a nivel de todo mi estructura gubernamental, de toda mi secretaría. Tengo que hacerlo tal vez a un nivel departamental. Y cobra sentido entonces definir cuáles son los proyectos, cuál es la cartera de proyectos de tecnologías de información para el periodo 2021-2024, ¿no? Y entonces tiene más sentido, si quiero llegar hasta allá, hacerlo a nivel departamental o a nivel de subdirección. También podría yo gestionar talentos. Decir, tengo este pool de recursos para ejecutar estos proyectos y yo los asigno a los proyectos necesarios en ejecución o que voy a ejecutar en función de su capacidad, desarrollo, desempeño, de la cantidad de recursos que requiero en este proyecto. Y yo entonces gestiono estos talentos, no solo en la asignación de las tareas, sino también en la asignación y acompañamiento de su crecimiento profesional. Necesito un recurso que haga esto y hoy lo voy a desarrollar de esta manera, ¿no? Otro dominio de trabajo, bueno, pues es la evaluación del desempeño de los proyectos y los procesos de gobierno, ¿no? Cómo selecciono los proyectos, cómo evalúo que los recursos que les asigno son empleados eficientemente, son maximizados en su uso. Otra parte de la gestión que puede hacer la oficina de proyectos es este acompañamiento organizativo, ¿no? De cambio. Implementar una oficina de proyectos requiere un cambio en nuestro set de pensamiento, en nuestro mindset. Y por lo tanto, podríamos nosotros como oficina de proyectos hacer este acompañamiento en este cambio organizacional. También
podríamos ser menos ambiciosos y quedarnos en una parte de solo apoyo y gestión administrativa. Podríamos también solamente definir que lo que queremos es la parte de gestión del conocimiento y entonces amalgamar las lecciones aprendidas de las diferentes oficinas de proyectos departamentales en mi organización y poderlas compartir a lo largo de toda la empresa, no solo de un departamento, para aprovechar este conocimiento que vamos generando. Y finalmente, bueno, no finalmente, aquí también podría dedicarse a la planeación estratégica, ¿no? A acompañar a la alta dirección en la definición de planes estratégicos y en la definición de los proyectos que van a materializar estos planes estratégicos para que nuestro organismo de gobierno pues camine en la dirección que quiere la administración. Entonces, como ustedes ven, no hay solo una tarea única de la PMO. Podemos ir definiendo qué tareas vamos a desarrollar en este trabajo. Y podríamos ir definiendo cuál es el camino y desde dónde vamos a ir creciendo como oficina de administración de proyectos y hasta dónde. Desde la única definición de los estándares hasta la participación en la elaboración de planes estratégicos, ¿no? Entonces, son las preguntas que hay que ir contestando cuando nos lanzamos a este camino de implementar una oficina de proyectos, ¿no? ¿Qué tipos de PMOs existen? Bueno, pues hemos estado mencionando algunas son para un proyecto o un programa específico, donde yo, empresa, tengo un programa o un proyecto de alta importancia, de gran impacto, y voy a generar una estructura pequeña de administración de proyectos que me permita a mí brindarles apoyo a los recursos que van a ejecutar el proyecto. Normalmente no tengo gente que conozca del estándar de administración de proyectos, pero sí puedo generar una pequeña estructura con 1 o 2 personales certificados, ya sea a través de la contratación por honorarios o a través de la contratación de servicios de una empresa, donde yo le brindo todos los elementos de administración de proyectos para este programa específico, para este proyecto específico. Y esta oficina de proyectos pues tendrá un alcance temporal, me sirve o me apoya en la ejecución y presentación de los trabajos y de los informes, realiza las tareas administrativas, me acompaña en la solución de problemas dentro del proyecto, está muy enfocada a este proyecto único. Claro, era un proyecto importante y por lo tanto necesito este apoyo externo o este apoyo de expertos de administración de proyectos para hacer que el proyecto sea exitoso, ¿no? En ocasiones lo puedo hacer con mis propios recursos, resulta que tengo un personal o algún personal certificado y podría asignarlo a este proyecto específico. Una vez que termine el proyecto, pues no tiene sentido en mi empresa o en mi organización que nada más hizo un proyecto de vez en cuando, mantener esta estructura de la administración de proyectos y del portafolio de proyectos. Y entonces decido quitar la PMO que fue específica para este proyecto. Pero también podría ser una PMO un poco más ambiciosa para el departamento, para esta pequeña unidad de negocios, como ocurre para nosotros en Pemex, en el área de tecnologías de información. Tenemos una oficina de administración de proyectos que es una estructura ya formal, que es una estructura que existe, a la que yo puedo recurrir para definir los diferentes alcances que quiero, ¿no? Puedo
apoyarme en ella para gestionar la cartera de proyectos, para dar un respaldo operativo en la ejecución de proyectos, para asignarle al administrador de proyectos y que él desarrolle el proyecto en conjunto con el personal de las diferentes áreas. En fin, descubrí que mi proyecto anterior fue exitoso y descubrí que vale la pena tener una oficina en este departamento que me ayude constantemente y que viva ya dentro de mi organización para ayudarme no en uno, sino en varios proyectos que hoy tengo, ¿no? También esta oficina de PMO puede solamente ayudarme a reportar avances. Es decir, no participa en la ejecución del proyecto, da mejores prácticas, da mejores herramientas para que los administradores de los proyectos las utilicen y yo me dedico a el control de estos proyectos, a la gestión del desempeño de estos proyectos, ¿no? ¿Y por qué decido hacer eso? Pues porque a lo mejor tengo varios proyectos y no tengo los recursos de administrador de proyectos suficientes para dirigirlos yo todos. Pero voy generando esta semilla de administración de proyectos en las diferentes unidades ejecutoras y yo los acompaño, los evalúo, los superviso, los controlo y los oriento, ¿no? Y entonces voy haciendo uso más eficiente de los recursos limitados que tengo. Ya hablamos del alcance corporativo, que busca cubrir con un paraguas más amplio todos los proyectos de mi organización de gobierno, ¿no? Y, bueno, la otra, que no esté asociada a una estructura de autoridad, sino que sea un centro de asesoramiento y un centro de excelencia y un centro de competencia para definir recursos, para definir metodologías, para definir estándares, para capacitar al personal que va a estar ejecutando los diferentes proyectos y administrando los diferentes proyectos en cada uno de los diferentes departamentos. Entonces, si ustedes se fijan, no es fácil decir qué recomienda en mi oficina de administración de proyectos. La pregunta tal vez es al revés. ¿Hasta dónde voy a llegar yo en esta tarea de definir e implementar la oficina de administración de proyectos? Aquí, digo, la pasaré brevemente, es solamente una muestra de los diferentes alcances que pueden tener cada uno de los tipos de oficinas de administración de proyectos. Si ustedes se fijan, mencionamos dominios de trabajo y mencionamos tipos de oficinas de proyecto y bueno, pues aquí estoy proponiendo los diferentes cruces que pueden tener cada uno de estos tipos de oficina de proyectos con dominios de trabajo o alcances que pueden tener al interior de nuestras organizaciones. Ahora, regresando un paso, ¿puedo yo decir que quiero la oficina departamental? ¿Puedo yo definir que quiero yo la oficina corporativa? Pero, ¿en dónde me encuentro? Y entonces, yo sugiero que realicemos este pequeño análisis de madurez, ¿no? ¿Dónde estamos parados hoy en día? Y aun cuando nosotros quisiéramos llegar hasta la oficina corporativa, pues a lo mejor reconocemos que necesitamos empezar con los diferentes niveles de madurez, donde solo proporcionamos un rol consultivo, donde realizamos algunas tareas de apoyo para el reporte de avance en los proyectos, donde proporcionamos formatos, herramientas, guías, metodologías, y donde no administramos ni controlamos el proyecto, pero vamos acompañando a los que hoy lo hacen en este camino de crecimiento y de descubrir que vale la pena implementar la metodología.
Después podríamos avanzar hasta un nivel 2, si así lo decide nuestra estrategia. Podríamos también quedarnos en un nivel 1 y seguir siendo una oficina de proyectos solamente de apoyo, o podríamos empezar a coordinar algunos recursos, inclusive a desarrollar nuestra propia metodología y decir, bueno, sí, la metodología que me propone el PMBOK es esta, pero es muy grande para lo que yo estoy buscando, mis proyectos son más pequeños y entonces voy a ir definiendo algunas metodologías o customizando, tropicalizando esta metodología al interior de mi empresa, ¿no? También podría yo tener este repositorio central de información donde todos saben cuáles han sido las lecciones aprendidas de otros proyectos, ¿no? Busco implementar la comunicación entre los diferentes líderes de proyectos para aprovechar estas lecciones aprendidas. Buscamos apoyar en el monitoreo y control de los proyectos, ¿no? Reportamos de manera centralizada los avances a la dirección del departamento, de la organización. Aseguramos que se cumplan los estándares y bueno, asignamos también al administrador de proyectos. Tengo un pool de administradores de proyectos que pueden hacer este trabajo y al cual yo puedo asignarle diferentes tareas o diferentes proyectos a dirigir, ¿no? O tengo un nivel 3 en este alcance empresarial que también forma parte del staff directivo, que toma un poco más de decisiones, que asigna recursos, que garantiza la alineación de los proyectos con la estrategia organizacional, que no solo verifica o evalúa el éxito del proyecto, sino que también evalúa la materialización de los beneficios de ese proyecto, ¿no? Es decir, voy a poner un ejemplo, mi proyecto es construir la clínica y tenía yo diferentes posibilidades de construir en diferentes regiones del estado una clínica. Y la oficina de proyectos dice, bueno, en función de la cantidad de gente, de lo grande de la comunidad, de la importancia de la comunidad, de lo alejado de la comunidad que está, decido que la clínica que voy a construir es esta, en el lugar A. Ejecuto el proyecto, la clínica se construye dentro del presupuesto definido, en función del alcance definido, logra los objetivos de construcción definidos y lo logra dentro del tiempo establecido, entonces el proyecto es exitoso. Pero esa clínica está siendo visitada por la cantidad de gente que yo había estimado, está dando el número de consultas que yo había estimado. Es decir, el proyecto fue exitoso, pero no solo quiero quedarme ahí, quiero ver si los beneficios que yo había definido con ese proyecto se están materializando. Y esto es competencia total de la oficina de proyectos, ya no depende del administrador de proyectos. La evaluación de estos beneficios está arriba de la administración de proyectos y corresponde a las tareas de la oficina de proyectos. Bueno, también podría tener, por lo tanto, si voy a seleccionar estos proyectos, pues tengo un mayor nivel de autoridad en la ejecución y toma de decisiones de los proyectos, programas y portafolios. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo hemos nosotros avanzado? ¿Cómo llegamos nosotros en Pemex? Y llegamos es demasiado ambicioso. ¿Dónde estamos parados ahora? Porque creo que seguimos avanzando y seguiremos avanzando. Bueno, nosotros empezamos en esta oficina de proyectos, en el área de TI, no quisiera tampoco decir en todo Pemex, en el área de TI, nosotros empezamos a caminar en esto de la oficina de proyectos a través de la creación de una oficina de proyectos para un proyecto específico. Era un proyecto importante en el año 2012,
era un proyecto que tenía un impacto en toda la organización. Sí era un proyecto de informática, pero iba a tener un impacto en toda la organización que usara los sistemas, porque íbamos a modificar algunos sistemas, y decidimos entonces, o decidieron entonces, en ese entonces yo no decidía tanto, decidieron crear una oficina de proyectos para este proyecto específico. ¿Por qué? Pues porque no teníamos experiencia en la administración de proyectos tan grandes, porque nos dimos cuenta de que valdría la pena tener un equipo dedicado a esta administración de proyectos. Definimos que no podíamos depender del proveedor para hacer este trabajo de administración de proyectos, sino que teníamos que apoyarnos en él, y él traía su oficina de administración de proyectos, pero nosotros creamos una estructura espejo para apropiarnos de esas prácticas de administración de proyectos, iniciar en este proceso de capacitación de especialistas en administración de proyectos y, por supuesto, empezar a darle un cierto poder a esta estructura que veíamos que podía ir más allá de un proyecto específico, que sí nace con un proyecto específico, pero que buscamos implementar más hacia adelante en los diferentes proyectos de TI. Después pasamos a hacer una oficina de control. Terminó el proyecto específico, fue exitoso, fue desarrollado efectivamente, y entonces definimos, o el siguiente paso que da esta estructura que creamos para un proyecto específico, fue convertirse en una oficina de control. Y empezamos a compartir un repositorio de información donde todos los administradores de proyectos de todos los proyectos de TI, o de algunos proyectos de TI, definimos una cartera de proyectos a administrar, pusieran ahí la información, pusieran sus avances, pudiéramos empezar a reportar estos avances de los diferentes proyectos importantes, y usaran un lenguaje común y un formato común, y un esquema de reporte común, y empezamos a homologar algunas de las prácticas y conocimientos de administración de proyectos. Empezamos a capacitar al personal, tanto de la oficina de proyectos. No crean que hay, como por arte de magia, nos asignaron a la oficina de proyectos y ya todos sabíamos de qué se trataba, ¿no? Fuimos empezando a capacitarnos y empezando a avanzar y empezando a hacernos de prácticas para poder realizar el control adecuadamente, para que nosotros pudiéramos inclusive empezar a medir a todos los proyectos de manera uniforme. Y evidentemente, pues una de las barreras es empoderar a ese grupo de administradores de proyectos, ¿no? Entonces pasamos de un proyecto específico hacia una PMO de control. Hoy creo que estamos empezando a dejar de ser solamente controladores y supervisores, y empezamos a caminar hacia la PMO como una estructura departamental de ejecución, con personal certificado, con prácticas homologadas, con la confianza de que el utilizar estas prácticas nos da resultados adecuados en la administración de proyectos, y entonces ganamos cierta confianza y cierta confiabilidad para seguirlas utilizando, con la capacidad de asesorar en la ejecución de los proyectos y prácticas a los diferentes administradores de proyectos, con la capacidad de compartir lecciones aprendidas y de no solo tomar los cursos, sino de generar nosotros esta área de aprendizaje interno que nos permitiera a nosotros materializar las lecciones aprendidas de los diferentes proyectos, con la capacidad de asignar algunos recursos y conformar algunos equipos de trabajo para proyectos importantes de la subdirección, y con el reto todavía de demostrar que no solo
podemos ejecutar adecuadamente los proyectos, sino que podríamos inclusive participar en este proceso de planeación estratégica y de selección de proyectos, ¿no? Y esa es la barrera que hoy tenemos que superar, o la barrera más importante que hoy tenemos que superar. Y evidentemente nos gustaría llegar a participar en las tareas de PMO estrategia. Hoy en día la PMO y la estrategia están cada vez más cerca, pero se ven como actividades separadas. No hemos logrado trabajar en esta medición de beneficios. Estamos intentando, estamos dando el paso hacia allá, a pesar de ser una PMO departamental, pues el departamento de TI es grande y hay proyectos que apoyan a la estrategia de la administración y por lo tanto queremos hacer que esta PMO participe más y se enganche más en la parte de planeación estratégica, que hoy está en manos de los directivos, no participa en la PMO. Creo que ahí tenemos una interesante área de oportunidad. Pero hoy estamos parados en esta PMO departamental. Ahí hemos vivido ya con algunos años de éxito, también con algunas amargas experiencias, pero bueno, hemos, creo, encontrado un nicho en el cual hemos desarrollado nuestro trabajo de manera eficiente al interior de nuestra organización. Y bueno, no sé si vayamos a lograr ser una oficina de gestión de cartera, pero bueno, estamos impulsando y empujando para que así sea. Aquí quiero presentar, muy al inicio de esta oficina de proyectos, cómo vinculamos, ¿no? Y este grupo de gestión era el grupo de proyectos y cómo iba participando, no en la identificación de iniciativas, eso seguía siendo un trabajo de estrategia, no participábamos en la conformación del portafolio, eso lo hacía una gerencia que se llamaba de procesos de negocio, que definía cuál era la cartera de proyectos que íbamos a ejecutar. Ellos hacían la selección y nuestro trabajo importante o más importante como oficina de proyectos para ese proyecto específico estaba en la ejecución del proyecto. Poco a poco nos hemos ido moviendo hacia la evaluación del proyecto. Y bueno, aquí hay algunas de las herramientas que en ese momento utilizábamos. Ya las versiones son actualmente diferentes, pero prácticamente seguimos usando las mismas metodologías. En la parte de procesos, utilizamos esta metodología de Rumler-Raché. En la parte de administración de proyectos, las herramientas del PMBOK, con herramientas de seguimiento de Microsoft. En la parte del portafolio de proyectos, empezamos con una metodología que se llamaba BABUP. Hoy en día no se ha continuado. Ahí tenemos todavía que trabajar. Les decía yo que no hemos logrado llegar a la parte de la gestión de la cartera. Y seguramente cuando lo lleguemos a realizar, pues probablemente cambiemos de metodología y nos apeguemos más a una metodología que propone el PMI a través de sus metodologías de administración de proyectos y portafolios. Y bueno, teníamos un portal de colaboración y un portal de seguimiento, de un tablero ejecutivo. Ese era un desarrollo particular, ¿no? Interno. Bueno, aquí está la visión de cómo interactuaban las diferentes herramientas en este portafolio de procesos, perdón, en este portafolio de proyectos, y cómo nosotros empezábamos desde la diagramación del proceso al cual íbamos a apoyar con un proyecto. Después teníamos la documentación del proyecto,
el portal colaborativo, teníamos un portal de reportes, le dábamos seguimiento a la administración del proyecto en su ejecución, aquí teníamos los reportes, y bueno, teníamos un tablero ejecutivo que nos permitía ver los avances de esos proyectos, ¿no? Así surgió. Hoy en día ya no lo hacemos para el proyecto Suma únicamente, sino que lo estamos implementando para los diferentes proyectos de TI que tenemos. Y bueno, platicando un poco, o resumiendo un poco, bueno, este es nuestro camino, o este fue nuestro camino. Conformamos la oficina de proyectos para un proyecto temporal, un gran proyecto temporal y transversal. Iniciamos con personal propio las prácticas de gestión de proyectos, nos apoyamos en este proyecto transversal con la oficina de proyectos que traía el proveedor y les decía yo, hicimos un espejo, una estructura espejo para irnos apropiando de esas prácticas de administración de proyectos y quedarnos con ellas y cuando terminara el proyecto se fuera el proveedor, no empezar de cero. Empezamos a dar apoyo a la realización de proyectos, pero no lo hemos hecho a partir de una metodología de selección de proyectos como lo propone el PMO, ¿no? El PMI, sino que hoy atendemos a los proyectos más importantes porque son los jefes de mayor jerarquía, ¿no? Entonces, está desvinculada hoy en día la parte de la estrategia con la parte de administración de proyectos. Creo que ahí tenemos un área de oportunidad importante. Dejar de atender al jefe más gritón por atender al proyecto más importante, ¿no? Bueno, evidentemente la creación de la oficina de proyectos ha permitido lograr que nuestros proyectos en su mayoría terminen dentro del costo y los tiempos establecidos. El otro reto importante, como todo buen gobierno, de repente una práctica se formaliza, pero se burocratiza. Pues ahí también tenemos que quitarle esta tendencia a la burocracia, ¿no? Si proponemos un formato para el acta constitutiva, es porque la información que está en el acta constitutiva es valiosa, no porque al formato le falte aquí un campo y entonces no podemos avanzar porque aquí dice que no está definido esto. Entonces, es una batalla constante con la cultura de gobierno, ¿no? Implementemos las prácticas, creamos los formatos, pero ahora empezamos a ver que aquí en el formato fulano falta y se empieza a burocratizar. Debemos de sacudirnos esa parte burócrata y tratar de regresar a por qué estoy pidiendo en este formato esta información. Y si ya no aplica, si ya no es valiosa esa información que se pedía, que ahora necesito otra, bueno, pues agilicemos estos cambios y seamos más dinámicos en ellos, ¿no? Y bueno, hoy en día se asignan administradores de proyectos a los proyectos más importantes del área de TI, ¿no? ¿Qué retos tenemos? Bueno, continuar con la terminación exitosa de proyectos en alcance, costo y tiempo en el cronograma. Evidentemente, continuar con este proceso de mejora continua a partir de las experiencias que tenemos en proyectos anteriores o en proyectos que se están ejecutando, continuar capitalizando esas experiencias. Sí, es cierto, somos departamentales, somos una PMO departamental, pero a veces la organización no reconoce que vale la pena tener una administración de proyectos, ¿no? No podemos avanzar a la parte de gestionar la cartera sin continuar obteniendo un reconocimiento por parte de nuestro departamento para seguir ejecutando nuestros proyectos conforme a los lineamientos que marca la PMO, ¿no? Y por lo tanto, pues necesitamos un cierto nivel de autoridad en la toma de decisiones y de influencia al personal. Si bien es cierto, se define un proyecto importante,
si bien es cierto, se define un administrador de proyectos para seguimiento, control y ejecución, también es cierto que el personal que ejecuta el proyecto no depende de la administración de proyectos. Y por lo tanto, como depende de la gerencia de telecomunicaciones o como depende de la gerencia de sistemas, pues no es tan fácil tener como administrador de proyectos esta capacidad o esta autoridad para solicitar unos recursos, ¿no? Entonces ahí tenemos también un área de oportunidad importante en la que debemos de trabajar, ¿no? Continuar con la incorporación de personal calificado o el desarrollo del personal calificado. No tenemos los suficientes personales certificados, se está trabajando en eso, pero ahí hay también hoy en día una importante brecha que cubrir, ¿no? El reto, pues, sería, al menos para nosotros, participar en esta parte de alineación estratégica y de selección de la cartera. Yo lo pondría como un reto hacia futuro. Tenemos, como mencioné arriba, otros retos que son importantes por resolver antes de pasar a esta alineación estratégica, ¿no? Y antes de pasar a esta alineación estratégica, también, pero no perdida en el radar, lo tenemos claro, la realización y cuantificación de beneficios de los proyectos que desarrollamos. Hoy eso no se hace. ¿Cuáles han sido los factores de éxito en este camino de la PMO? Bueno, hemos demostrado que es importante gestionar los proyectos de manera coordinada y centralizada a través de la PMO, que es importante contar con esta PMO. Necesitamos, bueno, contamos con el patrocinio del equipo directivo para implementar la PMO. Se contó con ese apoyo, se tiene ese apoyo para que siga siendo departamental. Nos gustaría contar con ese apoyo para dar un paso más hacia la gestión de la cartera, ¿no? Otro factor de éxito, hemos sido críticos con nosotros mismos, ¿no? Y tanto con los logros en la oficina de proyectos como con la manera en que evaluamos el avance de los proyectos, ¿no? En ocasiones, cuando la gente sabe que hay que reportar avances, pues los programas de los proyectos están muy holgados, somos autocomplacientes, ¿no? Una tarea que puedo hacer en un par de días, le pongo una semana porque me cubro. Entonces, hemos dejado de ser autocomplacientes. Y eso nos ha permitido a nosotros ser objetivos en nuestras evaluaciones y poder definir mejores maneras de evaluar nuestra PMO, ¿no? Y nuestros proyectos. Evidentemente, hemos tenido cierta capacidad para tener acceso a los tomadores de decisiones que fueron los que nos han patrocinado en la implementación de esta PMO. No para todas las tareas, pero hemos podido tener cierto acceso y hemos ido siendo impulsados por estos tomadores de decisiones, ¿no? Aun cuando no decidimos qué proyectos ejecutar, pues sí buscamos que los proyectos que ejecutamos apunten a un objetivo de la organización, ¿sí? Entonces, buscamos o sugerimos algunos proyectos para realizarse, no decidimos cuál es la cartera a ejecutar, pero empezamos a caminar en este proceso de la alineación estratégica. En algún momento contamos con personal capacitado, también hemos tenido ahí algunas bajas en la oficina de proyectos, el personal que se ha jubilado, que se ha retirado y que no hemos tenido la habilidad de reponer tan rápidamente como quisiéramos, ¿no? Otro factor de éxito, pues es el ser transparentes, ¿no? Buscar trabajar de manera colaborativa, compartir lecciones aprendidas, aprovechar las lecciones aprendidas de otros proyectos y, bueno, como decíamos, pasamos por ser una oficina de control,
empezamos a rendir cuentas de los proyectos que hacíamos. Y eso fue un éxito en el impulso de la PMO, ¿no? Cuando nosotros podemos reportar cómo van los diferentes proyectos, el grupo directivo le encuentra valor a esta oficina de proyectos y nos potencia para que sigamos en este trabajo, ¿no? Y lo que todavía está lejos, pero creemos que será un factor de éxito, pues es esta participación en la estrategia. A manera de conclusión, crear una oficina de proyectos no resuelve mágicamente los problemas existentes, ¿no? Es un camino que va pasando por diferentes etapas, que va pasando por diferentes niveles de madurez, que va y requiere la incorporación de personal certificado y capacitado, y que en este camino, pues hemos tenido que replantear hasta dónde queremos llegar. Muy al principio queríamos llegar hasta la parte de estándares y estrategias, pero si bien es claro el objetivo al que queremos llegar, también es necesario definir los pequeños objetivos parciales que tengo que ir logrando para acercarme a mi meta. Entonces, hemos tenido que replantear constantemente el objetivo. Hoy creo que la oficina de proyectos es exitosa, pero hubo épocas en las que existía la estructura y no había proyectos a administrar, ¿no? Entonces, también requiere de esta capacidad de empujar para aprovechar los recursos que ya se tenían, ¿no? Que es triste que a veces se tenga esa estructura y no se aproveche. Entonces, hemos tenido que caminar e impulsar y avanzar en este replanteamiento de objetivos, ¿no? Porque tuvimos que regresar a lo que sabíamos hacer y ser consultores y asesores para volver a avanzar y se volviera a aprovechar esta oficina de proyectos. En fin, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Es esto mi presentación y agradecerles a todos. Ingeniero, maestro, ¿Sí? Muchas gracias por su participación. Tenemos 3 preguntas, se las comento. La primera dice así: si bien dijo que cada organización define sus estrategias, ¿existe algún parámetro que nos indique el momento idóneo para migrar o cambiar de una gestión de proyectos a una gestión de portafolios? Pues yo creo que el momento idóneo es cuando ya hemos logrado el reconocimiento del grupo directivo, y con este reconocimiento del grupo directivo, porque nuestros proyectos han sido exitosos, porque le hemos reportado los avances, porque han visto que mientras más participa la PMO, más fácil es hacer este trabajo de administración de proyectos. Creo que a partir de que logramos este acercamiento, pudiéramos decir, oye, el siguiente paso es ayudarte a ti como grupo directivo en esta gestión de la cartera. De la otra manera, si no nos conocen, si no les hemos dado resultados, si no han visto el valor de la PMO, pues no nos van a tomar en cuenta en este proceso de administración. Y yo creo que la parte importante es, no es que yo los quiera definir como oficina de proyectos, sino que te voy a dar a ti, tomador de decisiones, las herramientas para que tú hagas la evaluación más adecuada. Pero en el gobierno a veces esto es difícil porque una administración llega con una idea de lo que quiere lograr y por lo tanto, como ya trae una idea preconcebida de lo que quiere lograr durante su gestión, trae ya algunos proyectos a desarrollar. Creo que ahí hay que picar piedra mucho en el gobierno, ¿no? Porque, ¿cómo decirte que los proyectos que tú traes no necesariamente son los más eficientes? Porque yo tengo aquí otros que me gustaría desarrollar a lo largo del tiempo y que hoy yo veo al interior que son más importantes, ¿no? Ahí hay que picar piedra con el gobierno y hay que ser muy, muy cuidadosos de cómo llegamos a ellos. Pero el punto clave es, pues hay que acercarnos con ellos a través de que hemos dado resultados, ¿no?
Muy bien. La siguiente pregunta. En referencia a la frase inicial de Robert Noyce, ¿qué afectará más a una empresa? ¿Una PMO ineficaz o una PMO liderada sin ética? Híjole, yo creo que una PMO liderada sin ética. Porque hacer el trabajo de manera eficaz lo podemos aprender a hacer en el camino. Evidentemente, va a costar el aprendizaje, ¿no? Pero tenemos esta intención de aprender y de desarrollarlo de manera ética. La ética, no creo que, la carencia de ética, no creo que sea fácil de cubrir y por lo tanto no creo que sea muy eficiente y muy eficaz, pero poco ético, sea lo más adecuado. Creo que eso en el largo plazo va a tener mayores costos. Creo que tenemos que ser líderes éticos para poder llevar a cabo el trabajo eficazmente. Al principio a lo mejor no fuimos eficaces, pero eso lo podemos aprender y lo podemos mejorar. Si no tenemos ética, no importa cuán eficaces somos, haremos cosas poco adecuadas. Correcto. Maestro, la siguiente es, ¿una PMO puede estar enfocada en la búsqueda de ser una empresa socialmente responsable con estándares éticos bien definidos y aplicados por todos en la organización? Estar en la búsqueda, a ver otra vez. Ser una empresa socialmente responsable. Sabemos que las PMOs pueden estar, como usted dijo, enfocadas a muchos factores, pero en específico puede abrirse uno para que la empresa sea socialmente responsable y cumpla con los parámetros éticos a nivel de toda la organización. Yo creo que si la oficina, centrándonos primero en que la conferencia va para oficinas, para PMOs en organizaciones gubernamentales, creo que en el gobierno tendríamos que ser socialmente responsables en todos nuestros proyectos. Nos asignan recursos que no son nuestros, que provienen de los impuestos de las personas y que debería ser nuestra obligación garantizar que esos recursos que nos han sido asignados para hacer algo tengan un impacto en nuestra sociedad. Creo que los proyectos de gobierno, desde su nacimiento, deberían ser socialmente responsables. Y creo que la iniciativa privada también podría hacer proyectos donde reconozca que sus proyectos tienen un impacto en nuestras comunidades y que el desarrollo de estos proyectos sean también socialmente responsables. No podemos privilegiar la creación de ingresos para la organización de manera aplastante sobre nuestra sociedad. Creo que hoy las empresas, y a nivel mundial creo que esa es la tendencia, deben de hacer proyectos donde ellos sean socialmente responsables. Y creo que ese podría ser o debería ser uno de los objetivos de la PMO, por supuesto en el gobierno, pero también por supuesto en la iniciativa privada. Sí está bien ganar dinero, para eso es la iniciativa privada, todos queremos generar más dinero, pero no a costa de un impacto en nuestra sociedad, un impacto ambiental desproporcionado, un impacto en las comunidades desproporcionado. Creo que hoy parte de los proyectos importantes en nuestras empresas deberían ser vislumbrados a través de este lente de cómo podemos ser más socialmente responsables. Muy bien. Maestro, ya solamente resta preguntar, en caso de que nuestro público quiera ponerse de acuerdo en contacto con usted, ¿cómo lo encuentran o por qué medio podría llevarse a cabo esta interacción? Aquí, mira, pongo mis dos medios de contacto. Puede ser por mi correo electrónico o puede ser por mi Twitter, ¿no? Cualquiera de los dos. Yo particularmente uso mucho más el correo. Todavía no estoy así como que por el Twitter, pero con gusto les dejo los dos. Muy bien.
Pues agradecemos al maestro Carlos Alfonso Pérez Rodríguez por su valiosa contribución en las conferencias del día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación. Los invitamos a contestar la encuesta de retroalimentación que está publicándose en los comentarios de esta sesión, para conocer su opinión sobre este ciclo de conferencias. Asimismo, los invitamos a permanecer atentos a nuestras redes sociales, donde se publicarán los próximos eventos. Muchas gracias. Muchas gracias.